Queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy la Iglesia está celebrando la solemnidad de la Epifanía del Señor. La palabra Epifanía quiere decir manifestación. Dios se da a conocer a la humanidad. Dos palabras fundamentales: Epifanía igual a manifestación. Segundo, se dio a conocer a la humanidad. Esta fiesta está ubicada aproximadamente en el siglo I de la era cristiana. La Iglesia oriental inició esta gran solemnidad. Para ellos la celebran, como también nosotros, con un gran sentido y con una gran profundidad espiritual, porque Dios se da a conocer a la universalidad. Y dentro de ese marco hemos escuchado tres lecturas. La primera del libro de Isaías, carta de Pablo a los Efesios, y el Evangelio de Mateo. En el libro de Isaías nos presenta la figura de Jerusalén, la ciudad santa, ciudad elegida. Y hoy le dice el profeta: levántate y resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Esta introducción del profeta Isaías habla de un lenguaje futuro, de un lenguaje que alguien viene a salvar a su pueblo. Y menciona varios elementos: la palabra tiniebla, oscuridad, y en medio de la tiniebla, de la oscuridad, va a brillar una gran luz que va a acompañar a ese pueblo. Y al final viene la gran simbología del Mesías. Te cubrirán una multitud de cabellos de todos los lugares de Madián y de Efá. Todos los de Sabá llegan trayendo incienso, oro, y proclamarán la alabanza del Señor. Ahí está contenido ese lenguaje de futuro. Nos habla del regalo que viene del oriente a ofrecerle
regalo al niño que ha nacido en Belén. De ahí es que viene esa gran tradición, el día de los Reyes Magos, simbolizando 3 camellos, uno detrás de otro, para ofrecerle regalo al niño. Y de ahí se montó esa gran tradición tan bonita que los niños y las niñas le colocaban regalo en la madrugada del día 6, y los niños le escribían a los reyes, le colocaban hierba a los reyes, porque venían en camello y tenían que comer hierba. Le colocaban hasta cigarrillos, yo no sé por qué, será que fumaban los reyes. Y era una gran simbología. En República Dominicana, la fiesta de los Reyes Magos es una tradición muy antigua. Ha ido perdiendo sentido por esta gran vida relativa que se está viviendo. No quieren sorpresa, no quieren admiración, porque era el símbolo que los niños y las niñas se sorprendan del regalo del niño, al niño que le regalan, a Jesucristo. No es una simbología de mentira ni de engaño, sino admiración. Se admiraban y mantenían la inocencia del niño. Pero por asunto ya que había gente que se excluía, que a nivel psicológico le hacía daño, ya los niños, los padres se lo comunican y le dan conciencia cristiana que hoy celebramos el Día de los Reyes y te vamos a ofrecer este regalo, porque hoy se manifiesta, se da a conocer al mundo el Hijo de Dios, que es importante. Haciendo una paradita aquí, los dominicanos, que somos especiales en eso, cuando los Reyes Magos no le regalaban al niño y a la familia, o aquellos que tenían muchas comadres y muchos ahijados que la economía no le daban, se inventaron la vieja Belén, la vieja Belén. Y la vieja Belén nació en San Pedro de Macorís. Era una vieja, una anciana muy creativa, y se ponía a pedir a la gente para regalarle a aquellos niños que eran pobres y sencillos después del Día de los Reyes. Sí, la tradición de la vieja Belén es una tradición totalmente dominicana, nacida en San Pedro de Macorís. Y era bonito porque la vieja Belén buscaba regalos y te lo regalaba a los niños pobres, porque los camellos se desviaban, le decían a los niños, se equivocaban de camino y no pasaban por el lugar. Y ahí estaba la vieja Belén para recuperar y que los Reyes Magos taparle un poquito la vergüenza, porque no pasaron por los lugares más pobres
Y la vieja Belén iba a estos lugares pobres, porque Dios siempre le busca solución a los pobres. Esta es una tradición totalmente dominicana. En la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, nos habla de la evangelización de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Eran considerados extranjeros. Por eso dice hoy Pablo a esa comunidad: ¿ha oído de hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de ustedes, los gentiles? Ayer yo le hablé de dos temas: de la gracia y de la verdad, que son dos regalos de Dios. Esa gracia santificante que nosotros tenemos nos la regala Dios, y Pablo quiere indicarle que también esa gracia no es simplemente para el pueblo elegido, sino que los gentiles reciben esa gracia de Dios. Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. También los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y partícipes de la misma promesa de Jesucristo por el Evangelio. En ese tiempo, ese lenguaje que está hablando Pablo era fuerte y era rechazado por el pueblo de Israel, porque eran considerados paganos que adoraban a dioses extranjeros y no adoraban al único Dios. Y Pablo dice que ellos son coherederos de la gracia de Dios, que ellos merecen también el anuncio del Evangelio. Aquí entra lo que se llama la universalidad, y está muy en sintonía con la fiesta que celebramos hoy de la Epifanía del Señor, la manifestación de Dios al mundo. Cuando algo se manifiesta o hay una explosión, no hay distinción, no hay persona que te puedan liberar. Por eso Dios no lo podemos encadenar. Dios se da a conocer a todos y a todas, ateo, no creyente, de otras religiones no cristianas. Dios se da a conocer a todos, y su amor es para todos y todas. Su amor no tiene medida. Eso es lo que dice: miembros del mismo cuerpo, partícipes de la misma promesa de Jesucristo por el Evangelio. ¿Por qué dice
por el Evangelio, porque el Evangelio es puro amor. Y el amor no hace distinción ni de raza, ni de color, ni de nacionalidad. Distingue al hombre y a la mujer. Lo acoge con cariño y con amor. De la mentalidad que sea, Dios abre el corazón hoy a la humanidad a través de la manifestación. Y lo vamos a entender en el Evangelio de Mateo. Habiendo nacido Jesús en Belén, ya los profetas habían anunciado que en Belén de Éfrata iba a nacer el Salvador, en Belén, no en Nazaret. Él se crió en Nazaret, pero nació en Belén. Por movilidad humana y por persecución. En tiempos del rey Herodes. Lo interesante aquí que hay una ubicación cronológica. Está ubicado en un tiempo histórico, indicando que no hay ninguna duda de la presencia de la familia de Nazaret, de José, María y el niño. En tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Fíjense el concepto del evangelista Mateo hoy. Mateo, un gran conocedor de la idea universal del Mesías, nos habla de unos magos de Oriente, mientras los otros evangelios nos hablan de unos pastores que trabajaban. Los pastores generalmente pertenecían al territorio de Israel, diciendo que el Mesías se dio a conocer solamente al pueblo de Israel, mientras aquí el evangelista es más amplio que los otros evangelios. Habla de los magos de Oriente, que vienen de lejos, de una gran distancia. Hacer una pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? También cada uno de nosotros podemos ser esos magos del Oriente y uno hacerse esa misma pregunta: ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? ¿Y esto qué provocó en el rey Herodes? Cuando habla y utiliza la palabra rey, porque lo que le incomoda y no lo da a demostrar Herodes aquí es que los magos de Oriente
le hablan de rey. Los pastores no hablan de rey, hablan del niño nacido en un pesebre, que venimos a adorarlo. Estos hablan de rey, porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Entonces, inteligentemente, ¿qué hace el rey Herodes? Hay dos reyes, el que ha nacido y el rey Herodes. Al enterarse Herodes, se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Se sobresaltó, sí, que se incomodó, y todo Jerusalén con él. Y convocó a los sumos sacerdotes, a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Así que Herodes no era conocedor de la cultura religiosa de Israel, no era conocedor del judaísmo, porque los profetas habían anunciado. El judaísmo conocía muy bien de la llegada del Mesías y de los cálculos y dónde iba a nacer. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así está escrito el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de la población de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Fíjense de a dónde comenzó la persecución de la llegada del Mesías. Del propio nacimiento ya se comienza la persecución. Ya Herodes quería averiguar dónde había nacido. Reunió a todos los especialistas que sabían de eso. Y fíjense bien la malicia, la astucia de Herodes. Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encuentren avíseme para ir yo también a adorarlo. Ahí está la malicia, una malicia convertida en bondad, una malicia disfrazada de bien, una malicia disfrazada del amor, una malicia disfrazada de hipocresía. Así es el mundo de hoy frente a la religión, principalmente al cristianismo. Muchas personas que no son cristianos quieren disfrazarse de los valores de nuestra fe, de hablar del amor, de la justicia, pero maltratan, persiguen al cristianismo. Que todavía existen muchos Herodes en este mundo contemporáneo, que desde el niño que nació en Belén comienzan las persecuciones contra el cristianismo. Y consideren ustedes que esas
persecuciones comenzaron en el mismo momento del nacimiento del niño hasta la época contemporánea, que siguen persiguiendo a la iglesia, y la iglesia permanece fuerte, evangelizando, haciendo el bien, promoviendo espacios de oración, promoviendo el crecimiento espiritual de los fieles, y nadie la ha podido destruir, ni los propios cristianos divididos lo han podido destruir a la iglesia naciente. Esa iglesia naciente que posteriormente del siglo XV se dividió a través de Martín Lutero, persecuciones por todos los lados, con culpa y sin culpa, pero la iglesia ha permanecido. El poder del infierno nunca la va a derrotar. Como Herodes se disfrazó de bien, también hay muchos cristianos que se disfrazan dentro de la iglesia como personas de bien, y a veces destruyen con su testimonio al propio cristianismo. Atacan al propio cristianismo. Son fanáticos frente al propio cristianismo. Son pequeños Herodes. Y eso no corresponde. Lo que corresponde es el amor entre nosotros. Inclusive tú puedes llegar a vivir un estilo de vida siendo cristiano en otra religión cristiana, pero no tener una persecución con tus propios hermanos que siguen a Cristo Jesús. ¿Por qué atacar a los seguidores que somos cristianos iguales? ¿Por qué? Lo que hay que salvar a los pecadores, a los que andan perdidos por el mundo, a los que andan en contradicciones y en vicio, y no dedicarte a pelear con religiones que tienen el mismo origen, que se llama el cristianismo. No seamos Herodes, seamos amorosos, como Pablo con los gentiles, como Pablo con los gentiles, que no vio nacionalidad, no vio que eran judíos, lo que vio que eran seres humanos que necesitaban de la fe, necesitaban del amor, necesitaban de la sanación de Dios. Ahí está y debe estar nuestra fortaleza como cristiano. Que te llamen católico, que te llamen evangélico, que te llamen testigo de Jehová, te pueden llamar con cualquier nombre. El cristianismo es para amar. Nosotros no podemos tener persecuciones internas nosotros mismos. Nosotros mismos no podemos tener persecuciones externas. Porque cuando aparece la estadística, ¿cuántos cristianos hay en el mundo? Ahí entran todos, católicos, cristianos de otras religiones, ahí entran todos, porque son seguidores de Cristo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino. La palabra camino, eso es la iglesia. En salida, muy utilizada por el Papa Francisco. Y al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría.
entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, cayeron de rodillas y la adoraron. Y después abrieron los cofres y le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra, que no es cultura judía, sino cultura totalmente oriental. Y por eso la iglesia oriental le da una gran solemnidad, porque para ellos, y según el Evangelio de Mateo, a los primeros que se dio a conocer al niño fue a la iglesia oriental, basándonos en el Evangelio de Mateo. Y por eso ellos celebran con tanta solemnidad, como si fuera Navidad para nosotros, ese sentido de la solemnidad que estamos celebrando. ¿Qué le ofrecemos al niño como regalo hoy? Vamos a ofrecerle amor, cariño, comprensión, y dejemos la fachada, que los propios cristianos se persigan y hagan persecuciones nuestra propia fe, porque no es la realidad del cristianismo. El cristianismo es amor. El cristianismo no es persecuciones entre nosotros. A eso se lo dejamos a Herodes, porque su interés era político, no era religioso. Y Herodes no era ni judío, sino sus intereses al imperio romano. Vamos a pedir al Señor que nos regale la fortaleza del amor que hoy se manifiesta el niño que ha nacido. Que así sea. Amén.